Gracias, Tavo. Buenas noches a todos y es un privilegio para Adriana y para mí estar de regreso en casa. Sí, Dios ha hecho maravillas en este tiempo y ya estamos de regreso y queremos continuar. Este miércoles vamos a avanzar un poco en lo que estábamos viendo en la primera parte de esta serie de 3, que es lo que estábamos viendo en algún momento dado, de que Jesús ejerció todos los dones del Espíritu Santo. Y la primera serie ya la vimos, ya vimos la primera parte donde el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de fe, Jesús los ejerció en su totalidad y Él es Señor de esos dones. ¿Sí? Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie, los siguientes 3 dones que menciona ahí 1 Corintios 12, y vamos a estar viéndolos con detenimiento, pero nada más quiero recapitular algunas cosas para volvernos a encarrilar en lo que estamos viendo. Decíamos que Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas, la preeminencia. Sí, lo mismo que hace el Padre, dice Él, yo lo hago igualmente. Ahorita vamos a ver estas escrituras. En Colosenses 1:18 decíamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Muchos dicen que hay otra cabeza visible y Él es la cabeza invisible, pero al final de cuentas la realidad es que la única cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice, el que es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra es muy importante, preeminencia. Nadie ocupa esa posición. Ha habido una serie de, llamaríamos usurpadores, que quieren quitarle la preeminencia o tratar de equipararse a la preeminencia que Él tiene, pero nadie se equipara a la preeminencia de Jesús, que quede bien claro. Y luego, cuando empezamos a ver los dones del Espíritu, nos damos cuenta que, y comentábamos, que los dones interactúan, no son independientes. Estos dones que vimos 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10 ahí, estos dones, a veces uno dice, ay, yo quiero el don de sanidad, ay, no, yo quiero el don de sabiduría, y como si fueran cosas aisladas, independientes, y no lo son. El Espíritu Santo es uno, y Él actúa de manera intercalada, interactúan estos dones. Definitivamente, algunos dones sobresalen, y es cuando se nota, este es el don de sabiduría, y este es el don de ciencia, y este es el don de fe. Pero no actúa independiente, porque el de sabiduría depende del don de fe, y el de ciencia depende del don de sabiduría, y etcétera. Y vamos a estar viendo cómo están interactuando y cómo testimonios de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio interactuaban estos dones de los que estamos hablando ahorita. También la tercera cosa es que debemos de ver el contexto cuando leemos los pasajes de la Biblia, especialmente hablando ahorita de Jesucristo. Hay que ver el contexto de qué es lo que contiene el estilo o la forma en que Él hizo un milagro. Por ejemplo, cuando sanó al ciego, escupiendo en la tierra y haciendo lodo y poniéndosele en sus ojos, ahí hay varios dones operando. Unos dirían don de sanidad, y yo diría no es solamente sanidad, porque le faltaban los ojos. Entonces ahí está el don de milagros también. ¿Sí me están entendiendo eso? Pero no solo se limita a eso, sino el don de sabiduría, porque le está diciendo, ve y enjuágate. Y está mandando un mensaje, esa sabiduría de Él. Y luego viene el don de ciencia, porque Él sabía que se iba a sanar después de enjuagarse, antes de que sucediera el milagro. Entonces está todo combinado, y Él tenía la fe suficiente para darle órdenes al ciego para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, si tú empiezas a darte cuenta, aquí nos damos cuenta que hay que ver todo el contexto de los acontecimientos que nuestro Señor hizo, y nos damos cuenta cómo están encarrilados perfectamente bien estos dones y que operan hasta el día de hoy en tu misma persona, y eso lo veremos el año que entra. Suena muy lejos, pero no es muy lejos. ¿Sí? Vamos a terminar el próximo miércoles
la tercera parte de esta serie de 3, con los últimos 3 milagros. Les recomiendo que vengan con esos últimos 3 dones. Hay muchos curiosos que, ¿a poco Jesús oró en lenguas? ¿A poco Jesús interpretó lenguas? Sí, te vas a dar cuenta que sí. Bueno, entonces Jesús es el Rey de todos los dones y de todos los ministerios, ¿sí? Y Jesús ejerció todos los dones y ministerios en el Nuevo Testamento. Y Jesús y Dios son uno. Juan 10:30 dice, mi Padre y yo uno somos. Así que tenemos que ir entendiendo algunas cosas antes de entrar a lo que vamos a ver el día de hoy. El Espíritu Santo es Dios, definitivamente. En Juan 5:19, Jesús dice lo siguiente. Jesús le dice a los fariseos, a los que le cuestionaban su autoridad, les dice en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, subraya la palabra, igualmente. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente. Y si lo hace igualmente, quiere decir que el Hijo y el Padre son iguales. Dentro del misterio de esta treunidad, que no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, y no se preocupen si no aparece, pero el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí están, y los tres están en una unidad indivisible. Y por eso dice aquí que también lo hace el Hijo igualmente. Es muy importante entender esto. Sí, ya vimos el don de sabiduría. Mateo 12:42, Jesús decía, ustedes ven a la mujer esta que fue desde Etiopía a buscarlo, ¿sí? A buscar a Salomón, a consultar con su sabiduría. Primera de Reyes 10. Bueno, aquí hay alguien más que Salomón. O sea, está hablando de una superioridad, una preeminencia en cuanto a sabiduría. Jesús es mucho más que Salomón. Y no ha habido un hombre más sabio que Salomón en la tierra, pero mayor que él es Jesús mismo. Amén. Hablando de ciencia, Jesús ahí en Juan capítulo 2, versículos 24 al 25 dice, porque él no se fiaba de los hombres, porque él conocía lo que había en los hombres. Habla de una ciencia que va más allá de una relación con una persona. Habla de un conocimiento de todos los detalles, los secretos que están escondidos en el corazón del hombre. Jesús tiene el don de ciencia. Nadie tenía esa capacidad más que él. Entonces, aquí estamos viendo también el don de ciencia en Juan 2 del 24 al 25. Y luego vimos el don de fe, donde en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Él es el autor y consumador de la fe. Así es que Jesús en sí es la fe. Él es superior en todos los sentidos a cualquiera que pudiera tener la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Nos estamos viendo la preeminencia de Jesús en sabiduría, en ciencia y en fe. Ahora vamos a verlo en estos siguientes 3 dones que vamos a ver esta noche. Vamos a estar viendo ahorita, 1 Corintios capítulo 12, nos menciona el siguiente don que continúa ahí, si quieren acompañarme, 1 Corintios capítulo 12. Noten las palabras, son muy importantes, porque aquí lo dice, versículo 9, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones, noten que ahí lo dice plural, dones de sanidades. Aquí ya menciona una pequeña variante ahí de ponerlo en forma plural, dones de sanidades. La palabra sanidad en hebreo viene de es la palabra Rafa. Y esa palabra, o Rofe, es la palabra que se refiere a lo que significa algo que restaura, que repara, que cura, que alivia. Eso es lo que significa, ¿sí? En el griego es iama, que también tiene el mismo sentido, es algo que cura, algo que sana, algo que restaura, algo que alivia. Esas palabras aparecen en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Y uno de los nombres de nuestro Dios es Yahvé Rofe o Yahvé Rafa, que viene siendo Dios nuestro sanador. Hay otro que se llama Yahvé Shalom, que es Dios nuestra paz. ¿Sí? Yahvé Jireh, que es el Yahvé o Dios nuestro proveedor. Hay varios títulos que tiene nuestro Dios, y entre ellos está Yahvé Rafa, que viene siendo Dios nuestro sanador. Y ya habíamos visto que Jesús y Dios igualmente hacen lo mismo, porque son uno. Y entonces aquí en Éxodo 15, del versículo 26, después de que el pueblo de Israel andaba buscando agua y no la encontraba, y había un estanque ahí con agua salada, y no sabían qué hacer, tuvieron que cortar un árbol, porque Dios le dio la instrucción a Moisés, y echa el palo, es el árbol, en el agua salada, y esa agua se vuelve dulce, y ya pueden tomarla. Todo Israel eran como 2 millones de personas, y todos sus ganados que habían salido de Egipto, todos bebieron de esa fuente. Y es una enseñanza muy hermosa, porque ese árbol que fue cortado y que endulzó esas aguas saladas, pues es un tipo de Cristo que vino a este mundo salado, que es muy apropiado el nombre, es un mundo salado. Y Jesús viene y lo endulza. Si tú conoces a alguien que es un salado, compártele Cristo y se va a endulzar, ¿sí? Y bueno, aquí dice en el versículo 26 del capítulo 15, si oyen atentamente a la voz del Dios tuyo, y si haces lo recto delante de sus ojos, y le das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Yo soy Yahvé Rafa, es lo que está diciendo aquí. Yo soy Yahvé, tu sanador. Ese es un título exclusivo de Él. Nadie sana a menos de que sea a través del nombre de Jesucristo. Nadie. ¿Sí? Entonces, aquí está diciéndole al pueblo de Israel, solo hay ciertas condiciones para que no te peguen las plagas que le pegaron a los egipcios. A los egipcios le pegaron todo tipo de plagas, tumores, ampollas, ampulaciones. Empezaron a vivir situaciones de plagas y una serie de diferentes cosas, granizo que cayó del cielo y muchos otros tipos de plagas que asolaron Egipto. Dice, ninguna de esas te tocarían a ti, pero si tú me haces caso a mí y si guardas esto, acuérdate de mi nombre es Yahvé Rafa, Yahvé tu sanador. Ahora dice dones de sanidades, habla plural. Entonces yo lo divido en 3 formas, hay 3 tipos de sanidades. Hay la sanidad física, porque estamos constituidos en un cuerpo. Hay la sanidad almática, porque tenemos un alma, donde están los pensamientos, donde está la voluntad, donde están las emociones. Y hay una sanidad espiritual, porque tenemos el Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros nos hace idénticos como Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser está conjugado en una sola cosa, que somos un ser. Si no somos 3 seres, somos un ser. Pero ese ser está hecho de un cuerpo, esta alma que te está hablando y este espíritu que te ama mucho. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, estos dones de sanidades los vemos de una manera manifiesta en la Biblia en muchos ejemplos. Pero te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en Hechos 10:38 hay una escritura que te recomiendo que te la memorices porque te va a servir como una llanta de refacción. Cuando se te ponche la llanta en la vida y te tengas que orillar por ahí en el camino, acuérdate de esta escritura. Esta es tu llanta de refacción. Dice aquí, está hablando Pedro a los gentiles, les está diciendo quién es Jesús. Y les dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. Hay gente oprimida por salud física. De repente están confinados a la cama, a un hospital, a un aparato, diálisis, a una serie de medicamentos. Está oprimido físicamente. Pero hay gente oprimida emocionalmente también. Hay gente que pasa depresiones, miedos, ansiedades. Son enfermedades, hasta enferman físicamente. Esas enfermedades necesitan también ser atendidas y hay quien vino para sanarnos, ¿sí? Y su nombre es Jesucristo. Y luego la enfermedad espiritual, cuando ya se va un poco más adentro, cuando hay amargura, cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay espacio para que entre un demonio y domine y te oprima y enferme tu espíritu. Cristo vino y liberó también a eso. Vino a romper el poder del diablo. Mateo 15:30 dice lo siguiente: se le acercó mucha gente a Jesús y la traían consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Luego vuelve a decirlo en el capítulo 15, versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. ¿Cómo es eso? Ahorita vas a entender. A los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí empezamos a ver que la sanidad no se limita a la palabra sanidad, sino se extiende y se abre un poco más hacia el evento del milagro. Casi siempre decimos, la sanidad es un milagro, pero vamos a tener que ir distinguiendo qué es una sanidad y qué es un milagro. Porque aquí hay un manco que no tiene un brazo. Pues, ¿cuál sanidad? No tiene brazo. Pero dice que sanó a los mancos. ¿Qué habrá hecho? ¿Se acuerdan cómo Dios creó al hombre con el polvo de la tierra y sopló aliento de vida? Bueno, ese es un milagro, no es una sanidad. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces aquí estamos viendo cómo reconstituyó una parte del cuerpo de esa persona. Pudo haber sido la mano, el brazo, una pierna, no lo sé, pero lo reconstituyó. No es solamente una sanidad de una enfermedad en la piel o en los ojos o sordera, sino que aparece físicamente ahora la extremidad que le faltaba. Y eso ya empezamos a ver cómo se empiezan a interactuar los dones de milagros con los de sanidad. Ahorita vamos a ver el de milagros. Entonces, volviendo al tema, aquí, dice aquí en Isaías 53:5, una profecía anunciando que Él era el sanador. Él es el sanador. Decíamos que Jesús tiene la preeminencia en todos los dones. Decíamos esto. Así es que estamos viendo la preeminencia que Él tiene sobre todas las enfermedades. Nadie en la historia tiene esa capacidad. Lo ha tenido ni la tendrá. Es solo Jesucristo. Él ha tenido ese potencial. Y lo maravilloso es que nos ha confiado a nosotros esa gracia. El año que entra, Dios primero, por enero, vamos a ver las 7 exousias. Es otro tema muy amplio. 7 exousias del Espíritu Santo en la vida del creyente. Te recomiendo que vengas. Sí, va a ser un tema muy apasionante, muy interesante y muy práctico. Lo vas a vivir, lo vas a practicar y va a estar contigo todos los días de tu vida. Isaías 53:5 dice: pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga de Jesús son las heridas de los clavos, los latigazos, la corona de espinas, el lanzazo en el costado de Jesús. Por esas llagas Cristo soltó una sanidad a la humanidad, soltó algo. Y esta es una escritura profética del profeta Isaías, que siglos antes de Cristo fue anunciada por este profeta, escrita, que hasta la fecha cuando los judíos la leen no la soportan, es demasiado para ellos, porque niegan que Jesús sea Dios, no aceptan esa realidad. El día que crean, prepárate porque ya nos vamos. El último pueblo que se va a convertir va a ser Israel. El día que este versículo
les caiga el 20, como decimos, lo entiendan, lo asimilen y lo crean, preparas tus asuntos porque ya estás por despegar. Jesús ya viene por ti, ya viene por mí y nos va a arrebatar. Esta es la realidad. El último pueblo, dice Romanos 11, 24 y 25, que se va a convertir. Al final, todo Israel será salvo. Al final, todo Israel será salvo. Les va a caer el 20. Estos versículos los van a asimilar. Lucas 4, 18, dice aquí Jesús mismo, citando a Isaías, que había hablado siglos antes de este evento. Mira lo que dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados. ¿A poco nada más los que se caen, se fracturan un hueso, un dedo, la nariz? ¿No se referirá a los quebrantados también de corazón? ¿Verdad que sí? Entonces te estás dando cuenta que estos dones de sanidades tienen una multiforme aplicación: física, almática y espiritual. Y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Es que ya más o menos con esto, sin meterme más detalles, pero nomás quiero que entendamos, Él puede sanar SIDA, puede sanar cáncer. Me ha tocado verlo. Que no lo veamos seguido, eso es ya asunto del Señor. Pero en lo personal, yo he visto gente sanada de SIDA, he visto gente sanada de cáncer, gente sanada de la piel, de una urticaria horrible, que era un monstruo esa pobre mujer, y se oró por ella y quedó sana. He orado por gente, he visto huesos quebrados sin carne, y en 2-3 días brotar carne de los huesos quebrados expuestos, que los médicos ya querían cercenar esa pierna. Hemos visto ciegos que se han sanado cuando perdonaron. Fíjate nada más. Cuando perdonaron, sus ojos pudieron volver a ver. Los hemos visto de todo en ese sentido. ¿Que por qué no lo vemos ahorita? Sí lo estamos viendo, o sea, ha sucedido. Hay gente que se roba el milagro y no lo reporta. Es la verdad. Se lleva el milagro y no lo reporta. Y ya años después, oye, me acuerdo, fíjate, te acuerdas, se me pasó decirte que, híjole, mano. Pero Dios sí se mueve, y tú eres testigo de eso, porque también puede suceder a través de tu vida. Lo veremos después cuando veamos los dones operando a través de tu persona, porque tú tienes a Cristo en tu corazón, del que estamos hablando esta noche. Bien, ahora vamos a ver el don de hacer milagros. Aquí también habla plural. Versículo 10 de 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros. Milagros, plural. No dice hacer un milagro, dice hacer milagros. En hebreo la palabra es mofet, que se aplica mucho al ministerio de hombres simbólicos. Ahí en Zacarías 3:8 dice: no son estos hombres simbólicos. Cuando dice simbólicos, son hombres insignes, hombres que dan una señal, hombres milagrosos, es lo que quiere decir mofet, que suceden y son un milagro. Un milagro porque era un alcohólico y ya no lo es, un drogadicto ya no lo es, un homosexual ya no lo es, cosas por el estilo. Un cambio radical de un milagro en su vida ha sucedido por la presencia del Espíritu Santo. Estos son milagros, y decíamos que estos milagros tienen una variedad porque abarcan muchas cosas que Harry Potter queda en ridículo. Así te lo digo, Harry Potter quedaría en absurdamente ridículo comparado con lo que Cristo hace de milagros. No es magia, no es un taumaturgo, no es nada de eso. Esto estamos hablando de que este es Dios, Dios que habitó entre nosotros. En griego la palabra milagros tiene varias aplicaciones, pero una de ellas me gustó y me llamó tanto la atención, porque la palabra milagros es dunamis. Y la Biblia me dice, ahí en Hechos 1:8, dice: y recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dunamis es poder, esa es la palabra correcta que se aplica usualmente y se traduce como tal. Dunamis significa poder, pero dunamis en muchas partes del Nuevo Testamento, los pasajes, cuando habla de los milagros que hizo Jesús, utiliza la palabra dunamis, y es una palabra muy, muy fuerte, porque ese es un explosivo, es algo
algo que escapa de nuestra capacidad de control, que no lo puedes explicar ni controlar, se te escapa de las manos, ¿sí? Y hay varias palabras para este don de milagros. El milagros que hablábamos de dunamis, ¿sí? Maravillas como paradoxas, esa es otra palabra que aplica para milagros, maravillas. Señales, semeón, que también es otra palabra aplicada, que viene del griego, y te amplían el panorama de los diferentes aspectos que sucede esto de los milagros. Jesús es hacedor de milagros igualmente que el Padre. Lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace, ¿qué dice? Igualmente. Bueno, aquí estamos viendo que el universo fue creado por Dios, y Dios es Jesús, y ahorita lo vamos a ver cuando entremos a lo que son el don de profecía. Pero aquí estamos viendo cómo los dones también se traslapan. Marcos capítulo 6, versículo 2 dice que llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Y fíjate, qué sabiduría es esta que le es dada. Noten, sabiduría, ya hablamos del don de sabiduría. Y estos milagros que por sus manos son hechos. Noten la conexión entre el don de sabiduría y el don de sanidad y el don de milagros. Estamos viendo cómo están interactuando los dones. Aquí mismo la misma gente, y está registrado en Marcos de esa manera. Lucas 8:25 dice: ¿de dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es otro tipo de milagro. Ya no es en sí algo que se relaciona con una sanidad, sino esto es algo que ya abarca el terreno de la materia, el terreno del espacio, el terreno del tiempo, el terreno de las leyes que rigen el mundo, como la gravedad, como la densidad, como el fuego, que si tú te metes te achicharras, pero si estás en Cristo y Él está operando el don de milagros, tú entras y sales como Juan por su casa. Tu ropa no huele a humo, ni tus cabellos se van a chamuscar, como le pasó a Sadrach y a Mesach y a Abednego. Esto es algo que escapa a nuestras limitaciones de un milagrito, sino estamos hablando de milagros extraordinarios, milagros de resurrección, milagros donde apareció un órgano, los ojos de un ciego fueron hechos por lodo y la saliva de Jesús. Las olas se apaciguaron cuando les dijo: cálmense, apacíguense. Y los milagros abarcan liberación. Cuando les decía a los cerdos, a los 2000 demonios que querían entrar a los cerdos, métanse en ellos, y los demonios obedecían. Esto, cuando hablamos de liberación, de exorcismo que le dice el mundo, a mí no me gusta aplicar esa palabra. Cuando hablamos de liberación, esa liberación, estamos hablando de que eso es un milagro. Cuando sale un demonio de una persona, eso es un milagro, de los muchos que hay, una variedad muy grande, abarca un campo muy amplio, ¿sí? Convierte el agua en vino, convierte el agua en sangre. Llegan millones de ranas nada más porque uno las llama, que vengan las ranas, y llegan. Le pasó a Moisés. Que lleguen las langostas, y llegan las langostas, y no son la termidor que se las come ricas, sino son las que se comen todos los campos, ¿verdad? Este tipo de terreno es real. Tú estás ahorita dentro de un milagro. Este planeta, este universo, tu mismo cuerpo, todo esto es un milagro. Nomás que estás familiarizado tanto que lo llamas natural, pero no deja de ser un milagro. ¿Sí estamos? Bien, entonces estamos viendo este don de hacer milagros que se nos ha concedido. ¿Sí? Hechos 19:11 dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros extraordinarios. Imagínate, si de por sí ya un milagro es extraordinario, ¿por qué lo repite? Porque entonces ya es algo que va más allá de la capacidad. Extraordinarios es un muerto que tiene 4 días de muerto y le dice: Lázaro, sal fuera, y sale. Ese es un milagro, no es una sanidad, ese es un milagro. ¿Sí están entendiendo eso?
Juan 20:30, fíjate lo que dice aquí, hablando de Jesús, para que sepas que Él es el Rey de los milagros. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas otras señales. Diríamos en hebreo, muchas otras mofet. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros de que se habrían de escribir. Amén. Así termina el libro de Juan. Así que quiere decir que Jesús tiene la preeminencia en las sanidades y tiene la preeminencia en los milagros. Ahora vamos a entrar a este tercer don, sería el sexto don de 1 Corintios 12 y sería el último de esta noche, el don de profecía. Dice aquí en el versículo 10, sí, a otros hacer milagros y a otro profecía. Ahora, cuando hablamos de profecía, hay que ser cuidadosos porque han bombardeado a la gente de que profecía es solamente saber del futuro. No es así. No se limita a eso. Ahorita vamos a entender algo. Pero Deuteronomio 18, versículos del 15 al 18, dice esto. Está hablando Moisés proféticamente. Está hablando un hombre que estuvo en el pasado, porque Moisés vio Génesis, cuando ya Génesis había pasado. Registra el huerto, registra a Adán y Eva, registra la torre de Babel, registra la historia de José y los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Moisés nunca estuvo ahí. Y sin embargo lo registra con lujo de detalle porque ese libro se le adjudica a Moisés. Moisés escribió ese libro. ¿Por qué? Porque era profeta del pasado. De detalles olvidados por la humanidad, pero registrados por Dios y se los reveló a él. Así es que no solamente es el pasado. Ser profeta no es solamente hablar del futuro, sino también puedes hablar del pasado, si Dios te revela cosas así. Ahora, dice aquí Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a Él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Wow. Deuteronomio 18, del 18 al 19. Así que la profecía abarca varios aspectos. La profecía anuncia cosas del pasado, si Dios considera importante que tú las sepas. Por ejemplo, este libro registra cosas del pasado, 3000 años de antigüedad, aquí están registrados. ¿Por qué los dejó aquí? Estos hombres que escribieron esto, ¿cómo supieron esos detalles, tantos detalles? Como si estuviera ahí una video o un noticiario, registrado con lujo de detalles. Y los arqueólogos hoy en día lo descubren y dicen, mira, oye, sí es cierto, aquí dijeron que pasó aquí está aquí una evidencia, aquí está otra evidencia, aquí está otra evidencia. Y entonces la misma ciencia y la arqueología confirma lo que está registrado aquí, que esto es verdad, no es un engaño. Entonces, la profecía puede hablar del pasado, puede hablar del futuro y puede hablar del presente también. ¿Sí? Jesús es el profeta de profetas. ¿Por qué? Porque tú te darás cuenta cómo Él registra antes de que Abraham fuese, yo soy. Imagínate, cuando dijo Jesús eso, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando se autodenomina a sí mismo yo soy, está hablando de que el tiempo de Jesús hace 2000 años se expande 3000 años atrás. Y está diciendo de un hombre Abraham, dice, pues antes de ese Abraham que está registrado 3000 años de aquí a la fecha 3000 años, antes de él soy yo. Y luego usa el nombre que se reveló a Moisés en el libro de Éxodo. Y si yo voy al faraón y le digo que van a pasar estas cosas, ¿quién me va a preguntar? Me va a decir, ¿y a ti quién te envió? Tú le vas a decir, yo soy, te envía.
Y es Jesús diciendo yo soy. Y se describe a sí mismo yo soy en los evangelios. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el alfa y el omega, dice Apocalipsis. Los que estamos viendo que Jesús es el profeta de profetas. Cuando Jesús empieza a hablar en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21, de las señales de los tiempos del fin, que en los últimos tiempos habrá grandes acontecimientos, habrá terremotos, habrá pestes en muchas partes, habrá guerras, y empieza a describir con detalle de lo que le iba a pasar a Jerusalén y cómo va a ser reconstruida. Todo te lo dice ahí con lujo de detalle, un libro que ahorita a nuestra fecha tiene 2000 años de antigüedad, pero Jesús cita eso con una precisión que rebasa los 2000 años, porque todavía se están cumpliendo profecías al día de hoy. Nosotros somos testigos de que Israel regresó a su casa después de la Segunda Guerra Mundial. Somos testigos de que Trump declaró que Jerusalén es la capital. Reciente, te tocó a ti esto hace unos años. Estamos viendo estos acontecimientos en nuestras narices que ya Jesús había dicho 2000 años atrás. El Corán no dice eso, ni los Bhagavad Gitas, ni el Hare Krishna, ni el Gilgamesh, ni ninguno de esos libros registra con lujo de detalle, como lo registra aquí la Biblia, de lo que Jesús profetizó, con lujo de detalle. Es que estamos viendo algo muy poderoso en cuanto a la profecía. La profecía no se limita entonces a solo el porvenir. La profecía pone al descubierto las cosas ocultas. Es bien importante eso. La profecía pone al descubierto cosas ocultas. Samuel, viene Saúl buscando unas asnas, no las encuentra, van y consultan con Samuel para que les diga más o menos por dónde andan. Lo conocían como el visionario. Dice, mira, eso no te preocupes, hoy has venido porque Dios te está llamando para que tú seas rey. Dios me habló, tú vas a ser rey y te voy a ungir. Ay, por cierto, ya se encontraron tus mulas, ya regresaron al rancho, ya las tienes. O sea, como si fuera cualquier cosa, para este hombre manejar la profecía era como cualquier cosa. Pues Jesús también. Y por encima le dice a sus discípulos, van a entrar ahí a Jerusalén, por favor, van a encontrar un burrito amarrado, le dicen al dueño que me lo preste por favor, porque voy a entrar, y no discutan. Y tú cuando entres por ahí vas a encontrar una persona con una jarra en la cabeza, síganlo ahí y pregúntale dónde va a ser la cena que vamos a tener esta noche. O sea, ¿qué iPhone ni qué nada? Un profeta, un hombre que está allá y está acá, un hombre que todo lo sabe, o sea, expone lo oculto. Eso es algo maravilloso de la función profética. Y bien, pone al descubierto las cosas ocultas. Y también la profecía tiene una función de adoración. Y Jesús es, por decir así, es el sacrificio perfecto que sube como aroma agradable al Padre. Es la adoración más excelsa que ha habido en toda la historia del universo. Olvídate de la tierra. El sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llegó Pentecostés y estaban todos reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a orar en lenguas. Y las lenguas, lo que decían en otros idiomas, eran las maravillas de Dios. Eso viene en Hechos 2, versículo 10. Estaban declarando las maravillas de Dios. Así es que el orar en lenguas, después lo veremos, la semana que entra, el orar en lenguas es también profetizar. Ahorita estábamos orando en lenguas. No es nada más hacer ruido. Estás adorando. Y la adoración es una profecía. Cuando tú abres los salmos y empiezas a leer el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tú estás citando profecías. Y cuando tú las dices, tú estás diciendo profecías. ¿Me estás entendiendo? Así es que estos que estaban ahí estaban profetizando las maravillas de Dios. Tú eres Dios, sabio, justo, bueno, sin medida, misericordioso, eterno. Y están citando todas estas cosas en Pentecostés. Y están en esa forma de sus diferentes lenguas o idiomas que otros pudieron entender. Estaban profetizando. Y si no me lo crees, pues vete a Hechos 19, del 1 al 7. Y cuando esos 12 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a orar en lenguas y a profetizar.
Estaban profetizando. Y profetizar es lo que tú hiciste ahorita cuando estábamos cantándole alabanzas al Señor. Tú estabas profetizando, porque la profecía es adoración también. No es nada más hablar del futuro, ni del pasado, ni del presente, ni del oculto, sino es también hacer manifiestas las maravillas de Dios, sus atributos y sus dones. Estás profetizando. Cuando tú dices gloria a Dios, estás profetizando, estás exaltándole. Son las formas que nos dice aquí, y ya estoy terminando. Permítame nada más. Entonces la profecía tiene un alcance tremendo, ¿sí? Dice que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, hay que entender, en el principio era el verbo. Tú sabes que una palabra sin verbo como que no tiene sentido, ¿no? Una frase sin verbo como que, ¿de qué me estás hablando? Carro azul. Y luego, ¿qué? Dame un verbo, dame un sentido para la frase. Y el verbo es el que le da sentido a la vida, le da sentido a todas las cosas. Y el verbo es Cristo. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, mayúscula. ¿Sí? Los testigos de Jehová le ponen D minúscula porque le tienen terror a que la gente sepa que Jesús es Dios. No quiere que la gente sepa eso. Pero nosotros sabemos que Jesús es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, quiero que veas en el versículo 3. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada fue hecho. Escuchen bien. Por Él fueron hechas todas las cosas, y nada sin Él fue hecho. Ojo. Un falso profeta dice una profecía y no se cumple. Ese es un falso profeta. Pero un verdadero profeta, cuando dice, hágase el cielo, y se hace, hágase la tierra, y se hace, hágase la luz, y se hace, llénense los mares de peces, y se hace, haya animales, y se hace, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se hace. ¿Será verdadero ese profeta, sí o no? Definitivamente. Entonces, mi amado, tú eres una profecía que Dios dijo. Porque tú existes. Él dijo. Y yo existo. Él dijo. Somos una profecía de un verdadero profeta. Su nombre es Jesús. Todo por Él fue creado. Esa silla en la que está sentada, esas moléculas, todo por Él fue creado. Y nada sin Él fue hecho. Nada. Todo lo que estás viendo fue hecho por un gran profeta que dijo y fue hecho. Qué maravilla, ¿no? Ojalá duermas. Y ya, termino con esto. Bien. Bueno, ya, yo creo que ya con esto ya. Según de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Tú tienes ahora en tus manos el registro de las palabras proféticas dichas por Dios, dichas por Jesús, el verbo de Dios. Están aquí registradas. Por eso es importante que meditemos en la Escritura y la retengamos y que la rumiemos como las ovejas y le saquemos todo lo que trae tesoros, tremendos tesoros, esta palabra. Esta es una palabra profética más segura, es decir, que no hay falsedad en ella. Por eso nosotros nos basamos en la Biblia, no en las tradiciones. Las tradiciones, hay una religión que promueve las tradiciones por encima de la Biblia. Equivocados, esa es una herejía. Nosotros nos apoyamos en la Biblia y la Biblia es profética. Las tradiciones son hechas por hombres y los hombres son falibles.
este librito no. Amén. Ok, entonces Jesús tiene la preeminencia en las sanidades, la preeminencia en los milagros y la preeminencia en la profecía. Vamos a orar. Señor, esta noche venimos ante ti a darte gracias por tu palabra que no volverá vacía, que es una palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera para nuestro camino. Señor, en el nombre de Jesús, oro esta noche para que estos dones que tú tienes y que tú has repartido a tu pueblo, hoy esta noche sucedan dones de sanidades sobre enfermos que están presentes o que están ausentes y están convaleciendo. Oramos que estos diferentes tipos de dones de sanidades físicas sucedan, Padre. Queremos ver en tu nombre que en medio de tu pueblo te sigues moviendo porque tú no has cambiado nada. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oramos por sanidades del alma, aquellos que están en depresión, en miedo, en angustia, en ansiedad. Padre, te decimos gracias, gracias poderoso Señor, que tienes el poder también para sanar a este tipo de enfermedad. Y oramos por los oprimidos, los que están atados espiritualmente, los que están enredados en ocultismo, los que han vendido su alma al diablo, los que están enfermos del espíritu con rencor y venganza y amargura y sentimientos de rechazo. Señor, que se rompan esos hechizos y venga una gran liberación, una gran sanidad en el nombre de Jesús. Padre, oramos por milagros creativos en el nombre de Cristo. Hemos leído lo poderoso que eres tú, Señor Jesús. Milagros creativos. Tú tienes el poder para hacer milagros, para calmar tempestades, para apaciguar situaciones conflictivas, para restaurar relaciones, para proveer económicamente, para saldar cuentas, para multiplicar panes, para convertir agua en vino. Padre, tú eres el Dios todopoderoso, Señor Jesús. Tú tienes la preeminencia. Manifiéstate en medio de tu pueblo, te lo pedimos, Señor. Y Señor, gracias que tú eres por encima de todos el profeta de profetas. De lo que tú has dicho, que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, te creemos a ti, porque es verdad. Estás en medio de nosotros esta noche y estarás con nosotros siempre hasta el fin, Señor. Gracias por esta profecía, esta promesa que tú dices que volveré y los recogeré y los llevaré conmigo para que estén conmigo donde yo estoy con mi Padre. En el nombre de Jesús, gracias que tus palabras son eternas, son proféticas y se cumplen. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos Dios primero el domingo. Bueno.